grave para saludar a una gran amiga y también a una gran luchadora por la comunidad inmigrante, en momentos en los que verdaderamente se necesita que pues tengamos el sartén por el mango, en momentos en los que se necesita que arreglemos todo lo que podamos para sacar adelante nuestros casos. Quiero darle la bienvenida a la abogada Lourdes Monteagudo, antes de que le presente en unos momentos más también el reportaje que hizo Vicente Serrano en uno de los sitios más pobres de México, hasta donde llegaron ahora los restos de uno de nuestros compatriotas, de nuestros paisanos que fallecieron ahí en San Antonio. Es importantísimo que podamos hacer lo que podamos con lo que tengamos. Y por eso es que saludo en estos momentos a la abogada Lourdes Monteagudo. Querida Lourdes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bien, gracias. Aquí, como todos los jueves, hablando de inmigración. Así es momento de hablar de inmigración. Y mire, en las últimas 3 semanas usted nos ha advertido y ha dado detalles de la gran oportunidad que por fin ha llegado después de 21 años de espera para muchas personas y sus familiares que pues fueron reclamados por sus papás, por su papá, por su mamá, por un hermano, por una hermana, que eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, apartándole una residencia permanente a ellos o pues a sus familias para poder legalizar su estatus sin tener que salir del país y sin tener que pedir perdón. Tenemos más información sobre esto, ¿verdad, abogada? Sí, Doño, es la información del momento. El 245I surgió de una ley que fue aprobada en el 1994, que dispuso que personas viviendo en los Estados Unidos que normalmente no calificaban para el ajuste de estatus, que vinieron a los Estados Unidos sin permiso o sin visa, trabajaron sin autorización o se quedaron más tiempo de lo que la visa les dio, podrían solicitar su residencia permanente si pagaban una multa y cumplían ciertos requisitos. Eso permitió que muchas familias permanecieran juntas en los Estados Unidos para completar el proceso de inmigración, evitando tener que arreglar fuera de los Estados Unidos, como lo es Juárez para la comunidad mexicana. Aunque la ley se prorrogó varias veces, las fechas de finalización de ese trámite se determinó que fuera el 30 de abril del 2001 y todos los que llenaron solicitudes que llegaron a inmigración el 30 de abril del 2001 o antes de esa fecha son y siguen siendo beneficiarios, aun cuando hayan tenido que esperar 21 años para que les llegara la oportunidad de usar el beneficio. Esto incluye a personas que eran niños y niñas cuando su papá o mamá hicieron la solicitud, o esposos y esposas, aun cuando se hayan divorciado desde ese momento. Se estima que hay 4 millones de personas de México que ya les llegó su turno para pasar de ser indocumentados y poder obtener su residencia permanente sin la reforma migratoria y aún cuando no entraron legalmente con visa o con permiso o entraron legalmente, pero después se quedaron ilegalmente como lo hicieron porque vinieron con visa y después se quedaron. Todas estas personas que sean beneficiarios de las peticiones que llegaron a solicitarse el 30 de abril del 2001 o antes, usando lo que le llamamos el 245I, es como si fuera un perdón que tienen en sus manos, um, que perdona la entrada ilegal y pueden entonces usarlos para hacer el proceso de residencia. El 245 es como si fuera un perdón y la persona puede arreglar usando el ajuste de estatus sin tener que salir de los Estados Unidos. Por eso es que en las últimas 2 ocasiones anteriores en el programa, donde oímos que personas que han ido hasta abogados a tratar de ver qué hacer con este proceso, le han dicho que tienen que salir a Juárez. Y eso es un error, porque para arreglar con el 245 y si la persona ha estado viviendo en los Estados Unidos, tienen que arreglar aquí y no van a salir a Juárez, no tienen que irse a Juárez. Es más, si lo hacen, entonces van a tener otros problemas que no deben tener, pero que si lo hacen, si hacen el proceso mal y llegan a tener que ir a Juárez, entonces ya no se puede hacer nada.
Estos dos tipos de casos son los que más hay. Personas que aún casados con ciudadanos americanos o residentes permanentes tienen que pasar por el proceso consular, pedir perdón o ser castigados sin poder regresar, además de otros castigos que le pudieran a pedir si es que van por Juárez. Pero ese trámite, el 245I, puede ayudar a que estas personas no tengan que ir a Juárez y no tengan que pedir perdón, si lo tienen porque ya algún familiar se los tramitó. Ayudaría mucho a los DACAs que se han casado con residentes permanentes, pero que tendrían que arreglar por Juárez usando el proceso consular. Si tienen un 245I, pueden hacer el ajuste de estatus sin salir a Juárez. También ayudaría a parejas donde los dos se quedaron después de haber entrado con visas y usualmente pues se quedaron a trabajar pero tienen una petición de un hermano o de un esposo anterior y pueden entonces usar el 245 y entonces en vez de tener que salir del país pueden ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos. También los que están casados con residentes permanentes por quedarse en los Estados Unidos ilegalmente sin tener que pedir perdón. Tú sabes que yo siempre estoy escribiendo perdones, pero si tienen un 245 y entonces no tienen que salir del país y no tienen que pedir perdón. Hay muchos que no saben si califican o no porque no saben si sus padres fueron beneficiarios principales, le llamamos, es decir, que fueron los directos independientemente como figuran cuando eran niños o cuando eran jovencitos o cuando se casaron o eran casados con alguien y ya no están en esa relación. Um, Verdaderamente es un grupo de personas que tienen que moverse porque ahora es el momento, pero algunos necesitan un poco de ayuda. Suena como que cada caso se tiene que evaluar, abogada, para ver quiénes se pueden beneficiar aquí en los Estados Unidos o los familiares que están allá en México, ¿no? Sí, mira, hemos tenido un buen volumen de llamadas de personas que han oído ya el mensaje, pero básicamente necesitan ayuda porque muchos no tienen copias de la reclamación del 245I que hicieron por ellos hace 21 años y necesitan pedir copias a inmigración. Eso es una cosa que se puede hacer rápidamente. Siempre se demora un poquito en que inmigración mande la copia, pero esa copia existe. Si se hizo, existe esa copia y ahí va a tener entonces la fecha de prioridad que a veces tienen otra cosa, otro papelito que les llega diciendo que la fecha de prioridad es, vamos a poner, antes de abril 30 del 2020, del 2001, pero hemos tenido también casos donde viene con fechas después de abril 30 del 2001 y otros abogados le han dicho a las personas que no pueden arreglar, pero no es así porque hubieron tanta gente mandando solicitudes en ese momento que lo que vale es el cuño que le pusieron cuando llegó a inmigración, no cuando después procesaron el papelito que después lo mandaron a las personas que estaban esperando la copia. Por lo tanto, ya hemos tenido unos 2, 3 casos que se pudieron hacer sin tener esa fecha de prioridad que diga que es 30 de abril del 2001. Lo que tiene es que estar cerca de esa fecha porque tenemos que pedir copia de su expediente y ver cuándo llegó a inmigración. Y de ahí entonces se hace la decisión si se procede o no. Y también están lo que le llamamos los beneficiarios derivados, los cónyuges e hijos solteros y menores de 21 años que fueron beneficiarios del principal en el momento que se hizo la solicitud y muchos de ellos están que no saben exactamente si pueden o no hacer sus solicitudes. Para esas personas, si calificaron en el momento que se sometió la solicitud, aunque aunque se hayan crecido, se hayan casado, pueden arreglar si no hay ningún otro inconveniente que salga por algo que pasó después cuando ya eran hombres y mujeres. Eso incluye a los cónyuges que estuvieron casados en el momento que hicieron la solicitud, pero después se divorciaron y menores de 21 años que estaban en la solicitud original, pero que ya son adultos y que también ya pueden tener familia. Esto quiere decir que hay muchas personas que pueden hacerlo
y que si califican, este es el momento que tienen que hacerlo porque es el momento, ya pueden hacer el proceso, pero no pueden hacerlo solos, porque este proceso también tiene ciertas, yo digo, trampas, ¿no? Y cuando uno lo trata de hacer solo, si uno no sabe lo que está haciendo, puede cometer un error que ya después no se va a poder arreglar. Um, y otros tienen problemas porque el peticionario murió y no saben si, pues, si pueden hacer todavía el trámite, lo cual hay que evaluar individualmente para ver si alguien lo puede sustituir al que hubiera sido el peticionario, pero en su mayoría eso se puede resolver, así que si eso es eso es lo que le preocupa a la persona, pues que nos llame para ver cómo podemos tratar de ayudar a que todavía puedan usar esa petición. Además, la mayoría también quieren saber sobre los costos, lo cual no podemos determinar hasta evaluar el caso, porque a veces la cantidad de personas que van a tener que arreglar o que quieren arreglar va a dictar algunos de los costos, ¿no? Y pues también algunos que están allá, otros que están acá. Así que ya cuando se vea lo que cada cual tenga, entonces se le puede decir exactamente los costos a inmigración y los costos del trámite. Hay otros que quieren consultar problemas que han tenido con la ley que puede que no les ayude a poder pasar por el proceso. Esos son problemas individuales. Claro, cosas como todo con inmigración, mientras más grave el problema, pues más problema puede haber para poder hacer cualquier arreglo, pero tampoco es que no lo traten de hacer, hay que buscar las determinaciones jurídicas de los casos que han tenido a través con un juez para ver si si les puede quitar la oportunidad o puede uno seguir haciéndolo sin tener miedo. Es que la verdad es que han pasado 21 años y usted nos ha advertido que el trámite pues tiene sus trampas que se pueden evitar si uno les guía correctamente. Si ustedes ahí en Asociados de México les guían correctamente, por eso que yo le quiero invitar a la gente a que por favor se comuniquen con ustedes al 773-847-6465 desde cualquier punto de la Unión Americana o desde México al 001-773-847-6465, pero en efecto, ¿no? Es necesario que ustedes guíen a la gente correctamente. Sí, eso es lo que estamos tratando y lo que yo voy a seguir haciendo a través de nuestro tiempito acá con ustedes, porque sé que llega a muchos y quiero que esas personas que entiendan cómo funciona también se lo hacen llegar a otras personas, porque lo más problemático es que ese perdón, el 245I es un perdón que ya tienen en la mano y le va a valer para hacer el proceso en los Estados Unidos. Si han estado viviendo en los Estados Unidos, tiene que ser hecho en los Estados Unidos. Y hemos oído de abogados y personas que están tratando de ayudar a las personas que están pasando por estos procesos que le dicen que se van a tener que ir a Juárez. Y eso es un error garrafal, que va a hacer que se van a tener que, si se van a tener que quedar trabados allá 10 años castigados. Así que quiero que oigan bien, el 245 es un perdón que ya lo van a tener en la mano. No tienen que salir del país, no se tiene que mandar otro papel, que es otro perdón como los que yo siempre hablo de que yo escribo. Ya lo tienen en la mano si es que califican y lo más importante es determinar si califican. Y no, y si alguien le dice hay que salir del país o vas a tener que ir a Juárez, no, eso no está bien. Es de suma importancia que el público consentidor que nos ve y que nos escucha sepa que este tipo de casos necesita definitivamente una representación jurídica, un abogado, una abogada que lo represente con toda la experiencia para guiar sus pasos, para que nadie le destruya, nada ni nadie le destruya esa oportunidad. La abogada se los está advirtiendo aquí, que si hacen el trámite sin conocer las leyes y cómo funciona, pues el Departamento de Inmigración ese funcionamiento que tiene, la gente podría perder la oportunidad de arreglar o peor, ser deportados, como ya lo dice la abogada, a mí hasta me da eso angustia, 10 años de castigo, imagínese usted. Y por un error tonto, porque ya le digo, ya tienen el perdón en la mano.
Eso sería nada más que por un error garrafal del quien sea que le esté guiando a la persona. Pero bueno, Toño, todo comienza con el primer paso y eso es identificar o buscar o encontrar el papelito que dice que uno es beneficiario del 245I. Es un documento que parece una carta que lo deben haber tenido guardado cuidadosamente, ya sea el peticionario, el que hizo la petición original, o les dio copia a los beneficiarios o a los papás de los beneficiarios, si es que eran niños, para que tuvieran esos documentos cuando se necesitaran. La fecha de prioridad que uno está buscando es abril 30 del 2001 o antes, y a veces hasta los primeros días de los meses de mayo o junio del 2001, porque hay que chequear a ver cuándo llegó a inmigración, no cuándo llegó este papelito o la fecha que ellos pusieron, sino cuándo llegó a inmigración. Y por lo tanto, esas personas tienen que pedir su expediente para ver el sello postal de cuándo llegó la solicitud de inmigración. Si llegó a abril 30 del 2001 o antes, califican. Si llegó después de abril, de decir mayo primero del 2001 o después, entonces están ahí, pero no califican para el 245I. Ahora, si tienen estos documentos, le pido que tomen una foto al documento con su celular, ya que tenemos los celulares que los usamos para todos, para que si se le pierde el papelito, podamos de todas maneras tenerlo ya en una manera que se puede imprimir otra vez. Así que le sacan una copia al papel y sobre todo la parte donde están los nombres de las personas y las fechas. Y si me van a llamar o me van a pedir que les haga una evaluación del caso, ya sea por teléfono, o por internet o por Facebook, mándenme la copia con su preguntita para poder, su nombre y su teléfono, para poder llamarlos y ver bien si tiene el documento que necesitamos ver. Eso es muy importante porque ahí va a comenzar la evaluación. A veces lo podemos hacer una evaluación rápida, otras veces se complica y se tiene que hacer ya con más tiempo. Tenemos que volverlo a llamar y tener una conversación más, pero es para que sepan en dónde están parados. Si han recibido una carta de inmigración, no responda a la carta sin que un abogado con mucha experiencia con las leyes migratorias le ayude, porque esa es la carta donde le dicen, bueno, usted aparentemente sí tiene esto, el 245I, ¿qué quiere hacer? Y entonces, si usted lo está haciendo por su propia cuenta y usted dice lo que no debe, entonces lo van a mandar a Juárez en vez de hacer el proceso aquí en los Estados Unidos. Y vuelvo y repito, si usted está viviendo en los Estados Unidos, si ha estado aquí en los Estados Unidos de todos estos años ilegalmente o sin papeles o esperando a que esto venga, no vaya a decir que quiere ir al consulado a hacer el proceso con el consulado de Juárez, porque esa es eso está bien, mal. Y ellos no se lo dicen, pero eso debería decírselo el abogado, porque el abogado sabe la diferencia. Pero hemos ya tenido casos que nos han dicho, ya son 2 o 3 quejas, que han ido a los abogados y los abogados le dicen que van a tener que ir a Juárez. Y eso está mal. Está tan mal que fíjense que están saliendo ahora unos documentos que los está sacando lo que serían los grupos de abogados de inmigración para que las personas sepan de que hay errores que se están cometiendo por abogados porque no tienen experiencia con estos tipos de casos. Así que fíjense, no solamente soy yo la que lo estoy diciendo, sino ya otras personas que están en lo mismo, que se están dando cuenta que hay muchas personas que están recibiendo mal consejo. Y es porque las personas que se lo están dando no entienden y no saben cómo funciona el 245I y lo que la ley, cómo la ley los ayuda. Y una de las cosas que más ayuda es que no tienen que salir del país, están aquí. Y claro, si tienen personas en México que se van a beneficiar, esas personas están en México, van a tener que pasar por Juárez, pero ellos no van a ser castigados. El que va a ser castigado es el que está aquí y se va de aquí y entonces va a Juárez. Así que por favor,
óiganme adentro de su cabeza cuando alguien le diga que se tiene que ir a Juárez. Y es que a lo mejor lo podemos manejar así, querida abogada. Hay que acordarnos, la regla es simple. Los que han estado viviendo en los Estados Unidos tienen que arreglar aquí en los Estados Unidos, no se vaya a salir del país. Los que tienen un 245, pero que están viviendo allá en México, bueno, ahora ellos sí, arreglan allá en Juárez y entran con su residencia permanente. Porque lo que importa es lo de la fecha, el día de la petición que llegó a inmigración y la única manera de probar ese detalle es pues pidiendo una copia del expediente. Entonces acuérdese, la regla es simple. Los que han estado viviendo aquí en los Estados Unidos tienen que arreglar en los Estados Unidos. Los que han estado viviendo en México arreglan por Juárez. No se vaya a salir usted. Si está aquí en Estados Unidos, se vaya a salir. Es más, ni siquiera intente hacer una u otra cosa. Llámele por favor a las abogadas de Asociados de México. Este es el teléfono 773-847-6465. Desde cualquier parte de la Unión Americana, acuérdese, su despacho está ahí en el barrio de Pilsen, en Chicago, pero ellos y a ellas en Asociados de México atienden en cualquier parte de México y en cualquier parte de los Estados Unidos. Así que si está usted en cualquier parte de la Unión Americana, 773-847-6465. Si usted en México, nomás agregue el 001-773-847-6465. Así que, pues llamen para que les den una evaluación. Esto es totalmente en su idioma y algo que tenemos que decir con todas sus letras. Siempre, yo insisto hasta el cansancio, las asesorías antes de que comience el trámite son completamente gratis. Nada de que usted llama y le van a cobrar, como si hacen muchos coyotes acá en los Estados Unidos. No, las abogadas de Asociados de México no le cobran a usted por hacerle la llamada, por hacerle la asesoría. Es hasta que ya comienzan el trámite que viene un costo, pero ya, además de todo, eso lo quiero decir yo como alguien que ha estado beneficiado por el servicio de las abogadas de Asociados de México. El costo es muy, muy bajo en comparación con muchos despachos acá en los Estados Unidos que además de coyotes son careros. Así que llámeles, por favor, llámeles para pedirles una evaluación. Y abogada, pues, ¿qué le parece que damos los saludos de la semana que mandó la queridísima Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México? Sí, creo que los tiene Ceci. Aquí los tengo, yo aquí los tengo pero No. vamos a leerlos. Le mandamos muchos saludos a Pedro Villa de DeKalb, ahí en Illinois, a Víctor Ortega de Austin, Texas, a María Jovita Rivera de Texas también. Le mandamos un saludo a Roberto Sánchez allá en Cuernavaca, Morelos, a José y Antonia Llanito de Guanajuato, a David Serrano allá en Chicago, a Thelma Martin en Utah. Un saludo muy especial para la familia Rodríguez, que están en Utah y otros en Guanajuato. Hay una parte de la familia Rodríguez en Utah y otros en Guanajuato. José, Carlos, Javier, Eva, Eliseo, Yolanda, que escuchan el programa religiosamente y la pasada semana recibieron la noticia que después de 20 años ya les toca su residencia. Así que, me da mucho gusto escuchar esto, Lourdes. De verdad es verdaderamente esperanzador, querida abogada, que ya después de 20 años la familia Rodríguez ya les toca su residencia. Ellos le mandan un saludo y le agradecen a Vicente por hacer llegar a través de Sin Censura la información de Asociados de México. A mí me da mucho gusto y como siempre, pues quiero que todos hagan lo que pueden con lo que tienen, que busquen ayuditas si es que necesitan poder entender cómo buscar sus documentos, pero que no se me queden sentados y definitivamente que no oigan a gente que lo que hacen es darle mal consejo. En lo que se refiere a los costos, estamos tratando de ver qué hacer porque sabemos que cuando, sobre todo que va a haber familias, tenemos un grupo, una familia que cuando ya hicimos todo el análisis, Toñito, van a tener 22 personas que van a poder arreglar. No, pues vale la pena el 22. gasto, ¿eh? Imagínense, o sea, si son 22 personas de una misma familia que se van a poder quedar aquí, que se les va a quitar la angustia y que van a poder en algún momento regresar a su México lindo y querido sin problemas de que se vayan a tener que quedar por allá, pues vale la pena, Bueno, rompan el claro, yo sé, pero cochinito al para mismo los tiempo 22, entre los sabemos. 22 tienen que echarle muchas ganas, trabajar horas extra, ¿no? Sí, a lo que siempre uno preocupa porque, claro, nosotros podemos hacer todos los arreglos de pago que podamos nosotros hacer porque sabe que lo hacemos,
pero inmigración, ¿no? Sabes que hay que pagar la inmigración, los fees y todas esas cosas, pero no queremos que nadie se quede sin hacer lo que pueden, porque esto sí que es una gran oportunidad para todos los que han estado esperando 21 años para arreglar. Así que nos da muchísimo gusto el poder tratar con esas familias de que van a poder muchos arreglar, que ojalá que podamos hacerle, aunque sea guiarlos a buen camino y que no lleguen a tener un tropiezo por personas de que verdaderamente lo único que le interesa es el dinero y no el que ellos lleguen a su fin, que es lo que a mí me interesa y lo que le interesa a Nayacin. Así que los ayudaremos en todo lo que podamos, incluyendo esta información que hacemos a través de ustedes, porque sabemos que le llega a familiares en México, que le llega a familiares en partes de los Estados Unidos, que es donde es muy difícil encontrar información en español que explique alguna de estas cosas que están sucediendo. Así es. Y yo le pido a usted que nos ve y que nos escucha que por favor se comunique con las abogadas de Asociados de México al 773-847-6465. Desde México, 001-773-847-6465. Ya le digo yo, la atienden desde cualquier parte de México, desde cualquier parte de los Estados Unidos. Así que, y Canadá, también de Canadá me dicen, pero pues ahí no, atienden como nos escuchan, pero no conocen las leyes de Canadá, pero si alguien quisiera internarse aquí en Estados Unidos, ese es otro boleto. Así que márqueles, por favor. Y abogada, pues yo les quiero agradecer, como siempre, su deferencia, su gran carisma y fuerza para informarnos sobre lo que necesitamos saber aquí en Sin Censura. Ya sabe, un espacio que está comprometido con los inmigrantes. Muchas gracias, Toñito. Hasta la próxima semana y seguiremos hablando de inmigración. Seguiremos hablando de inmigración. Muchas gracias a la abogada Lourdes Monteagudo y por supuesto que muchos saludos a la presidenta de Asociados de México, Ana Yacine Vázquez. Muchas gracias a ustedes por luchar también siempre por los paisanos y por los compañeros, por esta comunidad inmigrante tan fuerte aquí en los Estados Unidos. Y grábenos